Considerando que ahora estoy resfriado, no puedo imaginar un tema más apropiado para hacer que el de los virus. No quería hacerlo tan grueso. Un virus o los virus, en mi opinión, son en algún nivel los más fascinantes de toda la biología, debido a que realmente empañan la frontera entre lo que es un objeto inanimado y lo que es la vida. Quiero decir, si nos fijamos en nosotros mismos o la vida como una de esas cosas que te das cuenta cuando las ves, si ves algo que nace, crece y cambia constantemente, tal vez se mueve alrededor, quizás no, pero está metabolizando cosas a su alrededor, se reproduce y muere. Entonces probablemente es vida. Y aquí incluimos la mayoría de las cosas que vemos. Incluimos las bacterias, las plantas. Quiero decir, estoy masacrando el sistema taxonómico, pero tendemos a reconocer la vida cuando la vemos. Sin embargo, todos los virus son solo un montón de información genética dentro de una proteína, en el interior de una cápsula de proteínas. Déjenme dibujarlo. La información genética puede venir en cualquier forma. Puede ser un ARN o puede ser ADN. Podría ser una sola cadena de ARN o un ARN de doble cadena. A veces para una sola cadena se escriben estas dos pequeñas S enfrente de ella. Digamos que estamos hablando de ADN de doble cadena, entonces se escribe una D y una S enfrente de ella. Sin embargo, la idea central es que los virus pueden entrar en todas estas formas. Estos tienen alguna información genética, algunas cadenas de ácidos nucleicos, ya sean como ARN de cadena simple o doble, o ADN de cadena simple o doble. Estas están contenidas dentro de algún tipo de estructura proteica llamada cápside. El dibujo clásico es una especie de cosa como un icosaedro que se ve así. Déjeme ver si puedo hacerle justicia. Se ve algo como esto. No todos los virus se ven exactamente así. Hay miles de tipos de virus. Solo estamos rasguñando la superficie y entendiendo los virus que existen afuera, además de todas las maneras diferentes que básicamente se usan para multiplicarse. Hablaremos de esto más adelante. Sospecho que casi todas las formas posibles de replicación de estos, de alguna manera probablemente existen en el mundo de los virus. Sin embargo, en realidad son solo estas proteínas, estas cápsides de proteínas hechas de un pequeño grupo de proteínas puestas todas juntas. En el interior tienen material genética que podría ser ADN o ARN. Permítame dibujar su material genético. La proteína no es necesariamente transparente, pero si lo fuera, se vería un poco del material genético dentro. Entonces la pregunta ¿es vida esta cosa? Parece bastante inanimado, no crece, no cambia, no metaboliza cosas. Esta cosa queda a su propia suerte, se va a quedar ahí. Solo se va a quedar allí, del mismo modo que queda un libro sobre una mesa, solo se queda allí, nada va a cambiar. Sin embargo, lo que pasa es, surge el debate. Y se podría decir, cuando se define de ese modo, solo pareciera ser un montón de moléculas juntos, eso no es vida. Empieza a aparecer vida de repente cuando entra en contacto con las cosas que normalmente consideramos vivas. Entonces, lo que hacen los virus, el ejemplo clásico es un virus que se adhiere a una célula. Déjeme dibujar esta cosa un poco más pequeña. Digamos que este es mi virus, lo dibujaré como si fuera un pequeño hexágono. Y lo que hace es, se adherirá a una célula. Podría ser cualquier tipo de célula, una célula de bacteria, una célula de una planta, una humana. Déjeme dibujar la célula aquí. Las células usualmente son mucho más grandes que los virus. En el caso de las células, estas tienen membranas suaves y los virus buscan una forma de penetrarla. Algunas veces pueden fusionarse, no quiero complicar el tema, pero a veces los virus tienen sus propias membranas, aunque más pequeñas. Hablaremos de esto en un segundo y de dónde obtienen sus membranas. Un virus podría tener su propia membrana, como esta, alrededor de su cápside. Así las membranas se fusionarán y el virus sería capaz de entrar dentro de la célula. Ese es un método. Otro método, rara vez son de la misma forma. Digamos que otro método sería: el virus convence, se basa en algunos receptores de proteínas en el virus o en la célula y obviamente esto tiene que ser como una especie de caballo de Troya o algo así. La célula no quiere virus, así que el virus tiene que convencer de alguna manera a la célula de que no es una partícula extraña. Podríamos hacer cientos de videos de cómo los virus se funcionan, es un campo en permanente investigación. Sin embargo, a veces podríamos tener un virus que es consumido por la célula. Tal vez la célula cree que es algo que necesita consumir. Así, la célula se envuelve alrededor de esta manera.
Estas partes eventualmente se volverán una. Luego el virus entra dentro de la célula. Este proceso es llamado endocitosis. Después voy a hablar de eso. Solo se pone en su citoplasma. Esto no solo le sucede a los virus. Este es un mecanismo que ocupa para poder entrar. En algunos casos la célula en cuestión, por ejemplo, en la situación con las bacterias, si la célula tiene una membrana muy dura, déjenme hacerlo en otro color. Digamos que esta de aquí es una bacteria y que tiene una membrana dura. Los virus ni siquiera entran en la célula, ellos simplemente están fuera de la célula de esta manera. No estoy dibujando a escala, en realidad inyectan su material genético. Así que obviamente hay una gran variedad de formas de cómo los virus entran en las células. Pero eso no viene al caso, lo interesante es cómo lo hacen entrar a la célula. Una vez que se posan en la célula, liberan su material genético dentro de esta. Así, su material genético flotará dentro y su material genético ya se encuentra en forma de ARN. Podría imaginar casi todas las posibilidades de diferentes maneras de cómo los virus operan, que probablemente existan en la naturaleza, pero simplemente no los hemos descubierto. Lo que ya hemos descubierto es cómo realmente lo hacen de todas las formas posibles. Así que si tienen ARN, este puede inmediatamente empezar a ser utilizado esencialmente digamos que este es el núcleo de la célula. Este es el núcleo de la célula donde normalmente tiene el ADN de inicio, de esa manera. Tal vez voy a hacer el ADN de un color diferente. Normalmente el ADN se transcribe en ARN, así que normalmente la célula es una célula normal. El ARN sale del núcleo y se dirige a los ribosomas. Tienes el ARN junto con el RNA de transferencia, que es el que produce estas proteínas. El ARN codifica para diferentes proteínas, hablaré de eso en un video diferente. Estas proteínas se forman y con el tiempo pueden formar las distintas estructuras en una célula. Pero lo que el virus hace es apropiarse de este proceso, se apropia de este mecanismo. Este ARN esencialmente va y hace lo que el propio ARN de la célula habría hecho e inicia la codificación de sus propias proteínas. Es evidente que no va a codificar para las mismas cosas. De hecho, algunas de las primeras proteínas que codifica a menudo empiezan a matar el ADN y el ARN que podrían competir con él. Por lo tanto, codifica sus propias proteínas. Luego esas proteínas empiezan a hacer más de estas células virales y así esas proteínas empiezan la construcción de más y más células virales. Al mismo tiempo, este ARN se replica utilizando los mecanismos propios de la célula. Abandonado a su suerte, el virus simplemente se quedaría ahí sin hacer nada, pero una vez que entra en la célula puede utilizar todos los mecanismos que ésta tiene alrededor para duplicarse a sí misma. Y es increíble, simplemente la bioquímica de la misma, que estas moléculas de ARN luego se encuentran de nuevo en estos cápsides y una vez que hay suficiente cantidad de estas y prácticamente la totalidad de los recursos de las células se han agotado. Los virus, estos nuevos individuos que se han replicado utilizando todos los mecanismos de la célula, encuentran la forma de salir de la célula. La mayoría, no quiero decir típico, porque aún no hemos descubierto todos los tipos diferentes de virus que existen. Sin embargo, me refiero a la mayoría cuando hay suficiente cantidad de estos, van a liberar proteínas o van a construirlas, no lo hacen por ellos mismos. Básicamente hacen que la célula se mate a sí misma o que su membrana se disuelva. Así, la membrana se disuelve y esencialmente la membrana de la célula se rompe. Permítame escribir eso. Lisis. Lisis significa que la membrana celular desaparece. Todos estos individuos pueden salir por sí solos. Antes dije que algunos de estos virus tienen su propia membrana. Entonces, ¿cómo llegaron allí este tipo de membranas bilipídicas? Algunos de ellos lo que hacen es, una vez que se replican en el interior de la célula, salen tal vez sin siquiera matar. No tienen que romper la membrana. A lo que me refiero se trata de formas específicas en que un virus podría operar. Los virus realmente exploran. Tipos diferentes de virus hacen casi todas las combinaciones diferentes que puedes imaginar para replicarse, codificar sus proteínas y escapar de las células. Algunos de ellos solo brotan. Cuando brotan esencialmente puedes imaginar que de alguna forma empujan contra la pared celular o la membrana. No debería decir pared celular. La membrana celular externa. Luego, cuando hacen presión contra ella, toman algunas partes de la membrana hasta que finalmente la célula, cuando aumenta lo suficiente, estalla por completo y el virus toma parte de la membrana.
Podrás imaginar que la membrana sería algo muy útil para tener, porque ahora que tiene esta membrana va a tener el aspecto de la célula. Así que cuando quiera ir a infectar a otras células como esta, no va a ser vista necesariamente como una partícula extraña. Por lo tanto, es una manera muy útil para parecer algo que no es. Y si no crees que es demasiado espeluznante el hecho de que se apropie del ADN de un organismo, los virus pueden cambiar el ADN de un organismo. Uno de los ejemplos más comunes es el virus del VIH. Déjenme escribirlo. Déjenme escribirlo por aquí. El VIH es un tipo de retrovirus que es lo que lo hace fascinante. Debido a que lo que hace es, tienen ARN dentro. Cuando entran en una célula, digamos que entraron en la célula, es en el interior de la célula de esta manera que traen consigo una proteína. Cada vez que decimos ¿de dónde sacan esta proteína? Todo lo que tienen lo consiguen de una célula diferente. Utilizan los aminoácidos, ribosomas, ácidos nucleicos de otra célula y todo para construirse a sí mismos. Así que todas las proteínas que tienen provienen de otras células. Sin embargo, tienen otra proteína, la transcriptasa inversa. Esta toma el ARN y lo codifica en ADN, de ARN a ADN. Cuando se descubrió por primera vez, la gente pensó que siempre se codificó de ADN a ARN, pero esto rompió ese paradigma. Esta proteína codifica de ARN a ADN, y por si eso no fuera suficiente, incorpora su ADN en el ADN de la célula huésped, es decir, el ADN se incorpora al ADN de la célula huésped. Digamos que el amarillo es el ADN de la célula huésped y este es su núcleo. En realidad, se mete con la composición genética de lo que está infectando. Cuando hice los videos de las bacterias dije, bueno, por cada célula humana tenemos 20 bacterias, viven con nosotros, son útiles y son parte de nuestras vidas, además son un 10% de nuestra masa, sin contar el agua y lo demás. Sin embargo, las bacterias son una especie de acompañamiento para la vida, no cambian lo que somos. Sin embargo, estos retrovirus en realidad están cambiando nuestra composición genética, quiero decir, mis genes. Me lo tomo muy personal. Ellos definen lo que soy. Estos individuos realmente entran y cambian mi configuración genética. Una vez que son parte del ADN, solo del ADN natural a ARN, al proceso de proteínas que codificarán sus propias proteínas, o lo que necesiten. A veces van a quedar inactivos y no van a hacer nada. A veces, digamos que a veces en algún tipo de factor ambiental, van a empezar a codificar de nuevo para sí mismos y van a empezar a producir más. Pero están produciéndolo directamente del ADN de las células del organismo, se convierten en parte del organismo. Quiero decir, no puedo imaginar una manera más íntima de formar parte de un organismo que volviéndose parte de su ADN. No puedo imaginar ninguna otra manera de definir realmente a un organismo. Y si esto no es suficientemente inquietante, para que sepas, esta noción de aquí, cuando un virus se convierte en parte del ADN de un organismo, se llama provirus. Pero si esto no es suficientemente inquietante, se estima, se llama provirus. Provirus. Pero si esto no es suficientemente inquietante, se estima, por lo que si el virus infecta una célula en mi nariz o en mi brazo, esta célula experimenta mitosis. La totalidad de sus células hijas, sus descendientes, serán genéticamente idénticas, van a tener ese ADN viral. Podría estar bien, al menos mis hijos no tendrán este ADN, ya sabemos, por lo menos no se convertirá en parte de mi especie. Sin embargo, no tiene que infectar solo las células somáticas, podría infectar a una célula germinal. Por lo tanto, podría entrar en una célula germinal. Las células germinales, como ya hemos aprendido, son las que producen los gametos. Para los hombres los espermatozoides y para las mujeres los óvulos. Pero como puedes imaginar, una vez que ha infectado una célula germinal, una vez que pasan a formar parte del ADN de una célula germinal, entonces estoy pasando el ADN viral a mi hijo o a mi hija y así sucesivamente van a seguir pasando a sus hijos. Al igual que la idea de que por sí misma es, al menos lo que creo, vagamente escalofriante. La gente estima que de un 5% a un 8% es realmente turbio, te hace pensar acerca en qué somos como humanos en realidad. La estimación de un 5 a un 8% del genoma humano. Cuando hablé de las bacterias solo hablé sobre las cosas que nos acompañan en la vida. Sin embargo, la estimación actual, y averigüé mucho acerca de esto, encontré que el 8% en un lugar o 5% en otro lugar,
Todo esto es una conjetura, me refiero a que la gente hace esto solo en base a mirar el ADN y cuán similar es al de otros organismos. Sin embargo, la estimación es de 5 a 8% del genoma humano es de virus. Es de retrovirus antiguos que se incorporaron a la línea germinal humana, así que en el ADN humano. Son llamados retrovirus endógenos, lo cual es alucinante para mí, porque no se trata solo de decir que estas cosas son necesarias para la vida o que los virus nos pueden ayudar o perjudicar. Es decir, que un 5 a 8% de nuestro ADN en realidad proviene de los virus. Y esta es otra cosa que permite la variación genética, dado que los virus hacen algo. Me refiero a esto, se le llama transferencia de genes horizontal. Y puedes imaginar cómo un virus pasa de una especie a otra, que va de la especie A a la B, si muta para ser capaz de infiltrarse en estas células, que podría tomar usaría el ADN que ya tiene, que los hacen ser lo que son. Pero a veces, cuando se inicia la codificación de algunos de estos individuos, digamos que este de aquí es un provirus, cuando la parte azul es el virus original y el amarillo es el ADN histórico del organismo. A veces, cuando codifica, ocupa pequeñas secciones de ADN del organismo. Así, tal vez la mayoría de este ADN era ADN viral, pero es posible que cuando se transcribe y se traduce a sí mismo, podría haber tomado un poco, o por lo menos cuando se tradujo o se replicó en sí mismo, puede haber tomado un poco del ADN del organismo anterior. Por lo que en realidad está cortando partes del ADN de un organismo y llevándolo a otro, llevándolo de una especie a otro miembro de la especie. Definitivamente, esta es la forma en que puede ir entre especies. Tenemos esta idea de que el ADN puede saltar de una especie a otra. Es realmente como, no sé, a mí me hace apreciar el grado de interconexión de cómo las especies podemos imaginar que es por nosotros mismos que pueden reproducirse entre sí y tener variación genética dentro de una población. Los virus introducen este concepto llamado transferencia horizontal a través de la transducción. La transducción horizontal solo es la idea de que cuando replico este virus, este podría tomar un poco del organismo que estamos cargando. Puede ser que tenga un poco de su ADN conmigo e infectar ese ADN de otro organismo. Tienes este ADN que va saltando de un organismo a otro. Así unifica todos los ADN base de la vida, el que es toda la vida que conocemos en el planeta. Y si todo esto no es suficientemente inquietante, tal vez guarde lo más espeluznante para el final. Pero hay un todo, podría hablar todo acerca de las diferentes clases de virus. Sin embargo, solo estamos familiarizados con algunos de los términos. Cuando un virus ataca a las bacterias, a menudo lo hacen. Y estudiamos la mayoría de ellos porque esto podría ser una buena alternativa para crear antibióticos. Dado que los virus atacan a las bacterias, a veces las bacterias son mucho peores para los virus. Estos son llamados bacteriófagos. Ya he hablado sobre cómo tienen su ADN. Sin embargo, dado que las bacterias tienen paredes duras, los virus tienen que inyectar el ADN en el interior de la bacteria. Y cuando se habla de ADN, es la idea de un provirus. Cuando un virus destruye las membranas de las bacterias, se llama el ciclo lítico. Esto es solo una terminología que es buena saber si vas a tener un examen de biología acerca de estas cosas. Cuando el virus se incorpora en el ADN y permanece inactivo, se incorpora en el ADN del organismo huésped y permanece inactivo por un tiempo. Se llama ciclo lisogénico. Normalmente, un provirus experimenta en esencia un ciclo lisogénico en células eucariotas, en organismos que tienen membrana nuclear. Normalmente cuando la gente habla sobre el ciclo lisogénico estamos hablando de ADN rival que permanece inactivo en el ADN de las bacterias o ADN del bacteriófago inactivo en el ADN de las bacterias. Solo para dar una idea de lo que está, entre comillas, parece aquí mismo, tengo estas dos imágenes de Wikipedia. Una de ellos es el CDC. Es del CDC. Estos pequeños puntos verdes que vemos aquí en toda la superficie, esta gran cosa que ves aquí, es un glóbulo blanco que forma parte del sistema inmunológico humano. Este es un glóbulo blanco y lo que se ve saliendo de la superficie de este, esencialmente brotando de la superficie del glóbulo, esto le da un sentido a escala también. Se trata del virus VIH-1. Ya estás familiarizado con la terminología. El VIH es un virus que infecta los glóbulos blancos de la sangre.
El SIDA es el síndrome que cuando te afecta hace que tu sistema inmunológico se debilite hasta el límite. Así muchas personas sufren infecciones que una persona con un sistema inmune fuerte normalmente no sufriría. Pero esto es inquietante. Estas cosas se metieron dentro de esta célula grande y utilizaron los mecanismos celulares para reproducir su propio ADN o su propio ARN y las proteínas del cápside. Luego brotan de la célula y toman un poco de la membrana celular. Incluso pueden dejar algo de su ADN en el ADN propio de esta célula, lo que cambiaría la configuración de la célula. Esta es otra foto espeluznante. Esta es otra foto espeluznante, la que tenemos al lado. Estos son los bacteriófagos. Aquí se ve lo que dije antes. Esta de aquí es una bacteria. Esta es su pared celular. Es muy dura. Por lo tanto, es difícil salir de ella. No pueden fusionarse. Fusionar las membranas de la misma se encuentran en el exterior de la bacteria. Esencialmente inyectan su material genético en la bacteria. Como puedes imaginar, solo mirando el tamaño de estas cosas, se trata de una célula. Se ve como un planeta o algo así. O puede ser una bacteria. Estas cosas son mucho más pequeñas, aproximadamente 1 sobre 100 de una bacteria. Son mucho menores que 1 sobre 100 de esta célula que estamos hablando y son muy difíciles de filtrar. Para mantenerlos fuera, debido a que estas partículas son muy pequeñas. Si piensas que se trata de cosas exóticas que existen, tal y como el VIH, el ébola o el SRAS, tienes razón. También están en cosas comunes, quiero decir, como dije al principio de este video, que tengo un resfriado. Y lo tengo, ya que algunos virus han infectado el tejido de mi pasaje nasal y están haciendo que mi nariz esté moqueando y todo lo demás. Los virus también causan la varicela, el herpes simple y el herpes labial. Están con nosotros en todo. Casi puedo garantizar que tengas algún virus contigo mientras hablas. Están en todas partes. Es una pregunta muy filosófica y desconcertante. Porque empecé con, al principio, ¿son los virus vida? Y al principio cuando te lo mostré son solo esta proteína con alguna molécula de ácido nucleico en ella que no hace nada. Esto no me parece vida. No se está moviendo, no tiene un metabolismo, no está comiendo y no se reproduce. Pero entonces, de repente, cuando se piensa en lo que le hace a las células y la forma en que las utiliza para reproducirse, es algo así como, en términos de negocios, es minimización de activos. No necesita tener todos estos mecanismos, ya que puede utilizar los de otras personas para replicarse. Casi se les puede ver como una forma más inteligente de vida, debido a que no pasan por todos los problemas que cualquier otra forma de vida tendría. Hace que te preguntes, ¿qué es la vida? O incluso, ¿qué somos? ¿Somos solo cosas que contienen ADN o solo somos mecanismos de transporte de ADN? Y una de las cosas más importantes, estas infecciones virales son batallas entre las diferentes formas de ADN y ARN. De todos modos, no quiero ponerme muy filosófico. Espero que esto te dé una buena idea acerca de lo que son los virus y por qué son en realidad, a mi parecer, los pseudoorganismos más fascinantes de toda la biología.